Esta conferencia comenzará a grabarse. Excelente tarde a todos. La Unión Nacional de Constructores Electromecánicos y su Sistema Nacional de Capacitación les damos la bienvenida a esta conferencia técnica en línea con el tema Confiabilidad de los sistemas eléctricos, presentado por ABB, socio consejero del modelo de certificación empresarial UNCE, la cual será impartida por el ingeniero Cristian Gamboa, a quien agradecemos acompañarnos. Antes de dar inicio, solicitamos a nuestros participantes que mantengan sus cámaras y micrófonos desactivados para hacer eficiente el desarrollo y la transmisión de la sesión. Asimismo, les recordamos que está prohibido reproducir total o parcialmente los contenidos y materiales presentados sin consentimiento por escrito de la UNCE y del expositor, a quien cedemos este espacio para dar inicio. Bueno, me presento antes que nada, me llamo Cristian Gabo, soy en especificación de electrificación de ABB. Una de mis labores primordiales es, entre otras cosas, pues presentar y dar estas charlas, conocer las distintas soluciones y productos dentro de la compañía y también pues soportar con dudas técnicas y algunos requerimientos específicos en cuanto a tema de diseños. El día de hoy vamos a hablar de lo que es un tema que se ha vuelto popular en los últimos años, que bien es cierto, no es algo nuevo. Bueno, ha estado siendo requerimiento debido a las nuevas normatividades en el mercado mexicano. En específico, vamos a hablar de la coordinación selectiva, o también se le conoce simplemente como coordinación, en otros lados como selectividad. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que es, de lo que es eso, ¿no? Para los que sí están algo familiarizados, pues sabrán que tiene que ver con interruptores y cosas en general, ¿no? Llamémosle fusibles, llamémosle guardamotores, entre otros dispositivos pero digamos que el dispositivo más común que vamos a encontrar en cuanto a estos análisis, en cuanto a este tema, pues son los interruptores. El mercado mexicano en general a lo largo del mundo, pues existen varias familias de interruptores, ¿no? Podemos encontrarlos en baja tensión, podemos encontrarlos en media tensión, inclusive también los podemos encontrar en alta tensión, ¿no? Y particularidades de estos pues son parecidas, ¿no? O funcionalidades son muy parecidas. Prácticamente el labor de un interruptor, pues tiene como base o como fundamento el proteger, ¿no? De alguna u otra manera, todos sabemos por experiencia, inclusive en nuestras propias casas, que un interruptor pues tiene la funcionalidad de proteger un sistema eléctrico. Podemos expandir ese definición de protección y también podríamos decir que es un dispositivo, no sé, pues para establecer o cerrar un circuito, o lo proteger. También nos va a permitir abrir un circuito, es decir, cuando nosotros queremos usar algún tipo de mantenimiento, pues tenemos que desconectar la energía y en el interruptor o con otro dispositivo, ¿no? Entonces, un interruptor, aparte de cerrar y proteger, también nos permite desconectar, ¿no? Y dependiendo de las características de ese interruptor, también permite segregar. Segregar o seccionar como la particularidad del interruptor de proveer una distancia eléctrica segura, ¿no? Interruptores hay de varios tipos, clasificados por su construcción, pero prácticamente lo que se maneja dentro de estas tres caras que estoy presentando aquí, ¿no?
los interruptores que se le conocen en el medio como interruptores de caja moldeada. Estos interruptores, como su nombre lo indica, pues tienen sus partes mecánicas y sus partes de fuerza embebidas en plástico, por eso se llama caja moldeada. Existe otro tipo de interruptores, se llama interruptores o interruptores de potencia. Y bueno, este tipo de interruptores también sirve para proteger, pero no son para cargas ya un poco más grandes, ¿no? Nosotros hablamos de interruptores de caja moldeada, corrientes típicas de 1500 amperes. Los interruptores de potencia, pues ya estamos hablando de corrientes nominales arriba de 1200 amperes. Y el otro tipo de interruptores, normalmente les conocemos como interruptores miniatura, o interruptores tipo pastilla o simplemente pastilla, y así es como le denominamos a los distintos tipos de interruptores. Prácticamente la funcionalidad es la misma, proteger, proteger, soportar y romper corrientes distintas magnitudes, ¿no? Ahora bien, entrando un poco en materia y nos reúne el día de hoy esta charla, es el de selectividad propiamente. ¿Y qué es selectividad? Bueno, si nosotros refiriéramos a la norma oficial mexicana o al National Electrical Code, pues nosotros podríamos encontrar una definición parecida a esta traducción que intenté hacer, que es pues la localización de una condición de sobrecorriente como una condición en nuestro sistema eléctrico anormal, es decir, los pues tienen ciertos parámetros nominales a los que van a estar funcionando normalmente si no presentan ninguna falla. En cuanto nosotros excedemos esos parámetros, especialmente esa corriente, nosotros estamos hablando de una sobrecorriente. Esta sobrecorriente puede catalogarse como una condición de sobrecarga. Es decir, imaginemos que una escalera eléctrica o un elevador está diseñado para trasladar a ciertas personas y nosotros pues tenemos quizás 15, 20 personas o una inclusive. Entonces, los motores que alimentan esa escalera eléctrica pues van a sufrir una escalera eléctrica. Estamos exigiendo. En cuanto quizás estas personas bajen del elevador, de la escalera eléctrica, pues esa condición se disipa, ¿no? Entonces las sobrecargas normalmente pues se distinguen que duran un poco, a corto o inclusive también pudiera ser largo, ¿no? Y también de sobrecarga, pues también entran los cortocircuitos, ¿no? Los famosos cortocircuitos que escuchamos muchas en las noticias, que hubo tal falla por un cortocircuito. Bueno, entiéndase por un cortocircuito como el conducto que no es intencional entre dos conductos, transportar corriente o inclusive entre un conducto y un elemento metálico. Entendámoslo de esa manera. Entonces, volviendo al tema de la defectividad, podemos decir que es realizar esas fallas, ya sea de sobrecorriente o de cortocircuito, de tal manera que nosotros podamos disipar lo más rápido y lo más cerca a esa falla sin poder afectar a nuestro sistema eléctrico. Si ustedes son curiosos y se refieren al artículo 100 de la norma oficial mexicana o el National Electrical Code, pues ustedes van a encontrar esta definición que les presento aquí. También aquí expanden un poco más esta definición que les intento explicar, involucrando el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo veríamos esta
esta definición ya plasmado en un diagrama, ¿no? Y a la derecha yo de la pantalla estoy intentando ejemplificar un sistema eléctrico, ¿no? Este sistema eléctrico puede ser cualquier cosa, puede ser un edificio de oficinas, puede ser un hotel, inclusive puede ser una pequeña tienda o inclusive podría ser algo más complicado como un aeropuerto, ¿no? Por ejemplo, en donde pues está conviviendo y coexistiendo distintos elementos, ¿no? Transformadores, tableros de evacuación, tableros de media tensión, y distintos niveles, distintos tableros van a tener interruptores. Entonces, nosotros intentamos llegar a, con la selectividad, es que si llegara a haber una falla, esa falla se va a disipar lo más rápido posible. En este caso, en el dibujo nos están diciendo que hay una falla en este punto que estoy intentando tachar. Y lo que nos dice es que, bueno, esa falla pues ha alimentado desde inclusive la conexión con la empresa suministradora. En este caso pues podría ser CFE, por poner un ejemplo. Esa falla pues va a venir desde la utility, transformador principal, va a pasar todos nuestros tableros y va a llegar hasta está nuestra falla presente, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer es disipar esa falla, abrir esa falla cerca posible. Esa es prácticamente la razón de crear este término, la razón de por qué nos interesa este término y por qué es importante esta falla. Bueno, hemos escuchado muchas veces que se calentó el transformador y el transformador se dio, ¿no? O que hubo una falla en el sistema eléctrico y las protecciones no alcanzaron a disparar, entonces ocasionó que se provocara un arco eléctrico, ¿no? Entonces, una de las razones principales por la cual deberíamos de preocuparnos por tener un sistema eléctrico, tanto a nuestro cableado, sabemos que en un sistema eléctrico es un gran porcentaje de todo el material eléctrico en una instalación es un producto, un equipo que es obviamente necesario y que es bastante costoso. Entonces, pues bueno, al tener un sistema selectivo, nosotros estamos de una u otra manera protegiendo nuestra instalación y protegiendo los equipos que están conectados a dicha instalación, ¿no? En caso de que nosotros no podamos tener una buena selección del interruptor o una buena coordinación con los interruptores, lo que puede provocar son sobrecalentamientos. Y estos calentamientos, pues, dependiendo de qué negativos puedan llegar a ser, pues podemos provocar también incendios, ¿no? ¿Cuántos casos de instalaciones hay que se incendiaron porque las poblaciones pues no, o no respondieron o no eran las adecuadas o cualquier otra razón? Dice, un poco, ok. Voy a intentar moverme, a ver si mi conexión mejora. A las consecuencias de un sistema selectivo, otro podría ser paro de procesos, ¿no? Fíjense que nosotros tenemos o estamos trabajando en una plan de automóviles, ¿no? Donde tenemos que estar la agenda mundial de esos automóviles, ¿no? Imaginen que una simple interruptor que no ha estado coordinado apropiadamente, pues perdemos toda una línea, ¿no? Se quemó el interruptor, nos tocó mala suerte. El interruptor es el que no puede vender o no inmediata, ¿no? Entonces, se empiezan a hacer las cosas, la producción empieza más tiempo parada y por lo tanto tenemos millones de dólares, si es que no es miles de millones de dólares, ¿no? Entonces, muchas veces no le damos la importancia necesaria a este tema, pero es bastante importante, ¿no? Y bueno, y los beneficios es obviamente que vamos a
En caso de que esté bien hecho, vamos a tener obviamente una disminución del tiempo muerto, vamos a tener una localización de la falla más efectiva, vamos a tener también la posibilidad de reducir arcos internos de nuestro sistema. Muchas veces los eléctricos, estas explosiones que he mostrado en video donde están trabajando y de repente explota, pero muchas veces empiezan con un cortocircuito y no se disipa ese cortocircuito puede evolucionar hacia un foco eléctrico, una explosión. Bueno, y al asegurarnos que tenemos una correcta selectividad, pues también nos estamos asegurando de tener una continuidad de servicio que no solo pueda afectar a un proceso industrial, donde estemos hablando de dinero, sino también un proceso donde haya vidas humanas de por medio, ¿no? Imagínense que en un hospital hay un personal médico trabajando en una operación crítica de personas y debido a un día, digamos que en la instalación de ese quirófano, pues se van todos los quirófanos del hospital. Entonces ahí estaríamos poniendo en riesgo no solo esa parte de la instalación que falló y ese paciente, sino pues a todo el hospital, ¿no? Entonces es importante también la continuidad de servicio, no solo por temas económicos, sino por temas de seguridad para las personas, ¿no? Ahora, este tema de selectividad, ¿dónde lo podemos encontrar? Bueno, para los que están en México y quizás en Estados Unidos, saben que nos rige la norma oficial mexicana para instalaciones, la NOM 001, el National Electrical Code, el NFPA 90, en donde se toca selectividad o la coordinación selectiva en varios puntos de este estándar, ¿no? Primero, pues es la definición que lo pueden encontrar en el artículo 100, que fue lo que les comentaba, y de ahí en adelante podemos encontrar varias definiciones, ¿no? Otra importante es en el artículo 240-12, que nos dice que se debe de tener una coordinación selectiva en todos aquellos procesos que involucren algún riesgo para las personas, ¿no? Se debe de cortar la energía eléctrica de una manera ordenada, de tal manera que no ocurra un riesgo para las personas, ¿no? También dentro pues se habla en los artículos 620 que tiene que ver con todo el tema de elevadores eléctricos, escaleras eléctricas, montacargas. Ahí también de cierta manera una coordinación selectiva, al igual que en sistemas de emergencia, ¿no? Y en hospitales en el 517-26. Si ustedes son curiosos y buscan esos artículos, pues van a encontrar que se hace mención a la selectividad o a la cooperación selectiva y lo pone en diario, ¿no? Y estos temas los que encontramos en las versiones, al menos que tenemos en México, en la 001-2012, pero en las versiones del National Electrical en 2020, que es el más reciente en Estados Unidos, se modifica un poco el nombre y se agregan ahí unas anotaciones donde indica que para sistemas de emergencia sí o sí debemos tener coordinación efectiva, ¿no? Inclusive esta imagen que está aquí, ellos mismos la ponen en el estándar y nos ponen una nota para darnos cómo es que debe ser esto, ¿no? Entonces, esto es importante porque, bueno, he visto algunos proyectos en donde el administrador de la planta de emergencia, pues es un fabricante y a lo mejor los interruptores con los que viene sus plantas de emergencia, pues son de una marca y luego llegan y vienen con los tableros que son de otra marca y entonces se empieza a complicar este requerimiento que nos marca el National Electrical Code, ¿no? El National Electrical Code nos dice todos los interruptores que están
dentro del camino de la fuente de emergencia deben de estar efectivamente y correctamente coordinados. ¿Y qué quiere decir esto? El interruptor D ese debe de abrir primero en caso de una falla en este punto rojo, por ejemplo, y si no debe del C, y ese interruptor a su vez estar con el interruptor F, y el F debe de estar coordinado propiamente con el interruptor E. National Electrical Code permite que estos no estén coordinados, porque no forman parte del camino de la planta de emergencia. Bueno, cabe la pena aclarar para la versión 2020, todavía para versiones anteriores pues no está tan explícito, pero bueno, pues la tendencia es que cada cierto tiempo revisemos esos estándares y tarde o temprano vamos a terminar dando estos requerimientos y estas acciones, ¿no? Entonces yo les decía que muchas veces el fabricante de la planta de emergencia pues solo suministra hasta esta parte, y lo que pasa aquí, o inclusive también esta parte, y lo que pasa aquí abajo, pues ya no depende de ellos, y entonces empieza a complicar la tarea, y es lo que vamos a ver por qué se puede empezar a aplicar esa tarea, ¿no? Ya vimos que de alguna manera se tiene que coordinar los sistemas eléctricos, tienen que ir abriendo los interruptores en caso de una falla por escalones o por partes para poder garantizar la seguridad y fiabilidad de un sistema. ¿Y cómo es que se logra eso? Bueno, los interruptores digamos, distintas tecnologías de apertura, ¿no? Existen que les llamamos interruptores termomagnéticos y interruptores que tienen conexiones electrónicas. En azul es la curva típica de un interruptor magnético, y la curva roja la curva típica de un interruptor electrónico. ¿Y qué son estas curvas? Estos representan cuánto tiempo daría un interruptor abrir en caso de una sobrecarga. Y esto, sobrecorriente, perdón. Y esta corriente puede ser una sobrecarga o una falla de cortocircuito, ¿no? Y normalmente se dividen en estas dos zonas, ¿no? De sobrecarga, que es una zona arriba de los 100 milisegundos en la escala vertical. Y bueno, estas sobrecargas, como lo comentamos hace un momento, pues pueden durar minutos o pueden durar inclusive horas, ¿no? Es por eso que aquí podemos llegar a 100 segundos, y si seguimos subiendo podemos llegar inclusive más elevado, ¿no? Esas sobrecargas pueden dar minutos, segundos o incluso horas, ¿no? Dependiendo del proceso, obviamente, y de esa sobrecarga, ¿no? Entonces, de los interruptores es una zona que se le conoce como zona instantánea, o zona donde actuar la protección contra cortocircuito. Entonces, ¿cómo es que funcionan estas curvas? Pues sencillo, ¿no? Imaginemos que tenemos una corriente de 150, 160 amperes. Esa corriente pues va a estar ahí presente algún tiempo, y si llega a tocar esta curva azul, pues va a abrir en determinado tiempo, ¿no? Puede ser superior o puede ser inferior, que son del mismo interruptor, ¿no? En la práctica, pues estas curvas están referidas a un cierto de tensión, son específicas para un cierto nivel de corriente nominal. Muchas veces, pues bueno, seleccionamos un interruptor, por decir, de 100 amperes, entonces de ese interruptor tiene que estar un poco a la derecha de los 100 amperes, ¿no? Para permitir a la corriente, si otro común también que se maneja en sistemas eléctricos es la capacidad interruptiva, ¿no? Es qué tanta corriente falla puede un interruptor sin que se destruya. Entonces, el final de este representan la capacidad interruptiva, ¿no? En este caso, pues es esto. Y estos son normalmente los kiloamperes a los que está un interruptor. Son las corrientes a las que nosotros le podemos ajustar arriba, abajo,
a la izquierda, a la derecha, dependiendo de lo que necesite. Nada, que tenemos interruptores tanto con protección termomagnética como con protecciones electrónicas. ¿Y qué significa? Bueno, los interruptores para los que son protección termomagnética, en su interior pues tienen un elemento y un elemento magnético. El térmico cuando se calma y manda a un mecanismo de apertura magnético cuando pasa un campo magnético elevado, que es de los cortocircuitos, de igual manera activa un y manda a disparar el interruptor. Por eso es que se llaman magnéticos, por la construcción que tienen. De interruptores, pues normalmente limitados a ajustes que nosotros podemos realizar, ya sea tanto en corriente como en tiempo. Y luego están los interruptores, pueden ser interruptores de caja moldeada o interruptores de electromagnéticos, como se les conoce a este tipo de interruptores, que ya son un poco propiamente en su interior, no tienen estos elementos térmicos, sino más bien tienen pues ahí electrónica, tienen grados y obviamente tienen un algoritmo que les va a permitir actuar en caso de una falla, ¿no? Ya la respuesta no es medios mecánicos, sino por medios digitales. Entonces, este tipo de interruptores nos permite jugar un poco más los interruptores. Podemos ajustar más abajo de la corriente nominal, tener más funcionalidades con el tiempo, podemos tener protecciones avanzadas, etcétera. Y en protecciones, pues se pueden tener de esta manera. Las protecciones de sobrecarga, que les dicen como de sobrecorriente o L del LORM. Las protecciones de cortocircuito, que serían las protecciones I, que es la curva que estábamos viendo hace rato, nada más que ese es el nombre con el que le llaman. Y también podemos tener las protecciones. Las protecciones S es una combinación entre una protección de carga y una protección de cortocircuito que se ajusta dependiendo de cada sistema eléctrico para subir o bajar y permitirnos una mejor selectividad, ¿no? Entonces, era muy general, pues ya vimos qué es selectividad, cuál es la filosofía detrás de la selectividad, qué es lo que tenemos en los interruptores, que serían pues protecciones, ya sean sus protecciones de carga o de cortocircuito. Y ahora teniendo eso, pues ¿cómo vamos a lograr eso, no? ¿Cómo con esas curvas podemos determinar, vamos a tener esa continuidad de servicio de la que hablábamos, ¿no? Entonces, este tipo, pues normalmente la suministra el fabricante, en este caso es ABB o cualquier otro fabricante de equipo de distribución eléctrica, o también la podemos encontrar en software, ¿no? Softwares especializados, diseño, para cálculos, ¿no? Entonces, para lograrlas, prácticamente necesitamos analizar las dos partes que nosotros veíamos, la parte de sobrecarga y parte de cortocircuito. Para la parte de carga es, digamos, relativamente fácil la selectividad. La práctica común y las recomendaciones es que, bueno, tenemos que agarrar las protecciones de tal manera que no se empalmen en el área de sobrecarga. Es decir, nosotros aquí tenemos una curva roja, tenemos una curva azul, parece que están tocando, pero no se están, hay un espacio aquí mínimo que nos permite, pues bueno, alcanzar esta recomendación que estamos dando, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, tienen que estar juntas. Bueno, imagínense que aquí hay una falla, entonces la curva va a tocar el azul y eso va a abrir en un lado.
Pero si nosotros tuviéramos empalmada esa curva con pues nosotros nos que va a disparar la curva azul, curva roja. Entonces, en el área de sobrecarga es importante que sigamos esa recomendación e intentar curvas no se empalmen. Y eso, bueno, como les comentaba, pero software dedicado, sino también haciendo estimaciones con las curvas empresas en los distintos catálogos de los distintos inductores, ¿no? Y bueno, la recomendación solo se tiene que seguir en el área de sobrecarga. Esto es aplicable para acciones entre mini interruptores, pastillas e interruptores de caja moldeada y entre caja moldeada y interruptores electromagnéticos. Ahora bien, esa es la recomendación básica que debemos seguir para el área de sobrecarga. Para el área de cortocircuito, que seguir otras recomendaciones. Para el área de cortocircuito, sobre todo, es importante para de bajada y mini interruptores. Porque, bueno, este de interruptores normalmente tienen un ajuste elevado en cuanto al, o muchas veces ni siquiera tienen un ajuste del tiempo. Entonces lo que pasa es que se empiezan las curvas, como esta imagen que está aquí. En el área de sobrecarga, pues no tenemos un área que está más arriba, muchas veces esto se puede ajustar, entonces ahí hay mayor flexibilidad. En el área de corto se empalman las curvas, tenemos que resolver eso que parece un problema de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, para eso, nosotros tenemos que resolverlo con algo que se les llama selectividad. ¿Y qué son tablas de selectividad? Bueno, son pruebas que los institutos realizan para poder determinar si va a haber selectividad, inclusive cuando se juntan esas curvas. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Qué es lo que pasó en este video? Nosotros como AV tomamos interruptores de 100 amperes, los de 20 amperes, los de 60, los de 100, y los vamos combinando con un interruptor más grande, ¿no? A lo mejor el 100 lo combinamos con 150. El 150 lo ponemos abajo y mejor el que está arriba va a ser uno de 600, ¿no? Por ejemplo. Entonces vamos a hacer estas combinaciones y combinar las hacemos a un cortocircuito. Lo que se ve en el video aquí es un interruptor más arriba por un cable aguas abajo a otro interruptor, y ese a su vez está conectado a una barra cortocircuitada. Entonces ponemos esas combinaciones de inductores, tenemos un cortocircuito franco y el primero que dispare o que dispara, o mejor dicho, a la corriente que dispara va a ser el límite a la que vamos a tener selectividad. Es decir, si nosotros metiéramos un cortocircuito, calcular, va a haber un cortocircuito de 15, por ejemplo, en este punto. Y le metemos un cortocircuito también, 15 kiloamperes, y el primero que dispara es pequeño a los 15 kiloamperes, quiere decir que tenemos una serie de valores, los vamos plasmando en la tabla, en estas tablas que se le conocen como tablas de selectividad, en donde nosotros tenemos que poner este interruptor que estaba en esta columna. Entonces nosotros le vamos a meter cortocircuitos, distintos niveles de cortocircuito, y el máximo de cortocircuito antes de que el interruptor que dispare va a ser mi es decir, para esta combinación en específica de 60 amperes, aguas arriba y aguas abajo, pongo un interruptor era de 6 amperes por algo.
Sí. El interruptor que está abajo va a responder a solo ampere, es decir, yo arriba de mis 6.000, el interruptor es el que va a responder. Entonces, cuando hacemos eso, esos valores los vamos a plasmar en tablas para distintas combinaciones, como les decía, entre entre pastillas, interruptores de moldeada y entre interruptores de caja moldeada, de bastidor abierto o electromagnéticos, como se le conoce. Y de esa manera nosotros podemos determinar si una combinación específica de interruptores es efectividad o no. Esto es lo que le comentaba. Y bueno, nosotros tenemos la necesidad de seleccionar un tablero, ¿no? Y llega llega el diseñador y nos dice, ¿sabes qué? De acuerdo al artículo tal, yo necesito selectividad en mi instalación. Nos da un diagrama unifilar. Bueno, yo voy a tener un transformador. Calculé, mis barras van a ser de 250 amperes. Yo necesito dos circuitos derivados, uno de 60 amperes, uno de 125, y mi interruptor principal necesito que sea de 250 amperes, y lo calculé con base en la actividad, ¿no? Pero adicionalmente a eso, yo necesito que cumpla los apartados de la selectividad, ¿no? Aplicables ya a elevadores, hospitales, etcétera. Entonces, alguien pues le va a hacer pues un tablero panel como este, ¿no? Que no es un tablero que se llama Relay. Les ofrece un tablero tipo Relay aquí. Le dice, ok, vas a meter el interruptor principal y tus dos derivados necesitas, y tú vas a tener estos interruptores que necesitas, ¿no? Lo que hizo la persona que seleccionó el tablero, simplemente se fue al catálogo de ese tablero, seleccionó un interruptor de tamaño XT4 que correspondería a uno de 250 amperes, seleccionó uno TE que correspondería a uno de 60 y así sucesivamente para el de 125, ¿no? Pero resulta que la persona pues verificó si con la selección de interruptores iba a tener selectividad. Entonces, lo que tiene que hacer esa persona, lo que tendría que hacer esa persona para ver si su tablero es selectivo y va a cumplir con lo que exige, es retar las tablas de selectividad que nosotros tenemos. Nuevamente aquí en la superior se muestra ese diagrama que nosotros teníamos y queremos determinar si lo que nos proporcionaron era lo adecuado. Entonces nosotros vamos a venir a la tabla de selectividad. En esta tabla de selectividad, como lo comentaba, pues en la parte superior están interruptores que se les conocen como interruptores aguas arriba, que es el interruptor que va a estar más arriba de la combinación. Y en la izquierda, interruptores downstream o son los que van a estar abajo en la combinación particular. Entonces tenemos que verificar, ok, yo necesito un interruptor de 250 amperes. Entonces vengo aquí a mis tablas, que puedo tener un interruptor de tamaño X, que es el que habían seleccionado anteriormente. También tengo un interruptor Tmax X. Entonces yo ya tengo dos posibilidades. Pero esta particular, para estos, tú no tienes valores de selectividad a XT4. Entonces, por esa sencilla razón, XT4 que nos habían sugerido, pues ya no va a cumplir requisitos para la selectividad, la coordinación selectiva. Entonces tendríamos que ese interruptor XT4 por un tamaño XT5 que sí tiene valores en la columna en particular. Entonces tendríamos que seleccionar ese tema X y ese sería nuestro interruptor con el que partiríamos. Ahora, necesitamos el de 125. El de 125 pues tenemos dos opciones. Es el tamaño XT1, tenemos el tamaño XT2. Si yo vengo, los valores que hay cruza con el interruptor
de seleccionar, pues veo que tengo la 100 kA y de 65 kA. ¿Eso qué significa? Que si en vez de tener una corriente solicitada de 16,3 kA, yo tuve una de 65, pues la combinación del XT1 me funcionaría. Entonces yo XT1, si sobrepasara la de 65 kA, entonces yo tengo que utilizar un Tmax. En caso, pues solo necesitamos cumplir un cortocircuito mínimo de 16,3 kA. Entonces la combinación Max XT1 con la combinación del Tmax X5, yo ya tendría que esos interruptores en particular son selectivos. Entonces ya podría seleccionar mi interruptor de derivada como un Tmax X, que para mi otro interruptor del de 60. Bueno, voy a la tabla específica para ese interruptor. Lo que voy a hacer es, ok, aguas arriba, yo ya seleccioné mi interruptor que era un Tmax XT5 250 amperes. Entonces, a esta columna, que es de donde, y luego, pues yo busco uno de 60 amperes aguas abajo. Entonces aquí va a haber muchas opciones, ¿no? Va a estar esta fila, va a estar esta otra fila y esta otra fila. ¿Cuál seleccionar? Bueno, quizás aquí no lo muestro. Aquí está. Nosotros tendríamos que ir a la tabla particular para abrir con el mínimo requerido de cortocircuito. Es decir, aquí piden 16,3 kilómetros de cortocircuito. Esta letra de aquí al último representa una corriente de cortocircuito. Yo necesito una de 16, entonces la que corresponde a la inmediata sería la corriente de cortocircuito 18, ¿no? Entonces, yo digo, yo voy a seleccionar el de ampere que necesito con los 18 kA que me pide mi bus. Entonces mi interruptor que necesito es un TEYF, ¿no? Entonces yo voy al TEYF, necesito uno de 60 amperes, utilizo esta línea. ¿Qué es lo que pasa? Que esta combinación en específico, la TEYF con el interruptor XT5, solo me da corriente selectiva de 14,000 de 14 kA. ¿Qué quiere decir esto? Porque mi interruptor aguanta el circuito hasta 18 kA. La combinación específica para esos dos interruptores permite que este interruptor que está aquí de 60 amperes dispare primero a 14 kA. Después de los 14 kA es probable que este ya no vaya a ser el que vaya a disparar, y el que vaya a disparar el interruptor de 3 por 250 amperes. Pero yo quiero 16 kA y quiero que sea selectivo. Bueno, entonces en ese caso tendríamos con esta misma columna para nuestro interruptor aguas arriba o principal, pues buscar uno que sea de al menos 16,3. En nuestro caso, pues queremos uno de 60, que sería esta fila que está aquí, y cumpla con los 16 kA. Entonces, nosotros, por esa sencilla razón que comentabas hace un rato, que ya no estaríamos cumpliendo con 6,0 ampere, tendríamos que seleccionar un interruptor de la familia TEY-H. Interruptor, de acuerdo a su catálogo, 35 kA. Y alguien podrá pensar, ¿no? ¿Cómo? Yo nomás necesito mínimo 16,3 kA, el superior sería 18. Sí, pero lo que acabamos de ver por esta tabla que se da de prueba física entre estos dos índices, la única manera de alcanzar la selectividad es utilizando este interruptor, a pesar de que sea de 35 kA. Entonces, recapitulando, lo que nos ofrecieron en un principio era un tamaño XT4, que es un más pequeño y menos costoso que un interruptor XT5. Nos había ofrecido en un principio
terminación de 18 kiloamperes a 480 volts, cuando nosotros en realidad necesitábamos 35 kiloamperes, 380 volts. Entonces, ¿qué repercusiones tiene? ¿Qué repercusiones tiene la selectividad en general? Eso no es un problema grave como tal, sino más bien un fenómeno físico. Perdón, es un problema físico que se presenta porque el interruptor que está aguas arriba necesita de alguna u otra manera aguantar más tiempo. Entonces, si necesita más tiempo, necesita pues dejar pasar energía de tal manera que le dé tiempo al que bajo de poder abrir. Entonces, la selectividad de alguna u otra manera, lo que va quitando el tamaño de los interruptores y por ende también el tamaño de los tabs. Entonces, esto es una consideración importante y es aquí como poder, que la selectividad es necesaria, no siempre, solo digamos en cuestiones críticas. En cuestiones no críticas podríamos tener, claro, pero bueno, eso directamente a los espacios, a los costos y también a los cálculos de nuestra instalación. ¿No? Entonces, los interruptores quedarían de esta manera. Los que están a la derecha serían los adecuados y los que están a la izquierda pues ya no serían los adecuados en cuanto si solo lo viéramos en cuanto a corriente nominal y en cuanto a corriente de cortocircuitos podrían funcionar. Queremos tener selectividad, forzosamente tener las combinaciones que están en la derecha. Y bueno, cabe la pena volver a recordar que vale la pena volver a recordar que esto es sobre todo en interruptores caja moldeada. Decíamos que se emplean las curvas de cortocircuito. En caso contrario, en las curvas para electros de caja en aire, de baja tensión, como llamarles, interruptores que normalmente están situados en tableros principales. Y al estar situados en tableros, pues tienen que prácticamente todas las que estén aguas abajo de este. Entonces, estos interruptores lo que se pretende es que no disparan tan rápido. Entonces, de disparo están basadas en tiempo arriba. Entonces, vamos a tener que mientras un interruptor de caja moldeada va a dar en un tiempo menor, los interruptores electros, pues van a estar un poco más arriba. Entonces, son interruptores flexibles que nos van a permitir tener un mejor ajuste, un mejor control para que los que están aguas abajo sean los que permiten que disparen, ¿no? Y es así como se, ¿no? Por ejemplo, tener dos interruptores de caja moldeada, vemos que se empalman. Esto podría ser una interruptura o podrían ser dos de caja moldeada de corrientes más elevadas. Vamos a hacer análisis de las tablas de selectividad. Para el tema de los electros, pues vean, nosotros tenemos todo este para maniobrar. Nosotros podríamos jugar con este tiempo y pedirle a los demás interruptores a ver aquí, que puedan. Y bueno, esto que les acabo de decir, pues enfoque que nosotros em, para el análisis de tiempo y por otra manera estamos comparando los tiempos de apertura, las corrientes a las a disparar y empalmando en un cuadrante de tiempo con son maneras de lograr esta selectividad y puede ser un método que le llaman lógica o selectividad por zona. Pues, esta técnica no involucra tener curvas de obviamente. Aquí lo que vamos a tener es comunicación
entre los distintos interruptores. En este caso, estos interruptores están equipados con una conexión electrónica en donde se están comunicando a través de un cable. Este cable, pues, dependiendo del interruptor, puede ser un RC o algo que esté en Modbus, o si son interruptores como, por ejemplo, interruptores electromagnéticos, pues esto podría ser un cable Ethernet. Entonces, los interruptores podrían estar conectados con y entonces una falla, imaginemos que tenemos un interruptor, comunicación le va a gritar a este otro, le va a decir, oye, yo estoy viendo la falla, no pares. Y este medio decir, pues arriba, el interruptor que está abajo está viendo la falla, no dispares. Y lo mismo va a hacer este con el que arriba. Entonces, de esa manera tenemos una manera más inteligente de hacer cosas y ya no es tan complicado, digamos, en cuanto a tema de análisis, lograr esa selectividad. Aquí la desventaja, como ya es una tecnología un poco más sofisticada, necesitamos tener, primero que nada, protecciones electrónicas, necesitamos tener ya más accesorios de comunicación, entonces ven soluciones más costosas. ¿No? A ciertos clientes es sumamente importante, ¿no? Para datas, para plantas de producción de automóviles o ese tipo de sectores requieren una continuidad de servicios sí o sí. En barcos, por ejemplo, donde es indispensable que pues la alimentación a fallar para que se vaya a quedar ahí el buque atorado de algún río, ¿no? Bueno, en realidad es todo lo que les tengo que presentar. Lo que haya sido de su utilidad. Me gustaría mencionar que no, ahorita no mencioné ninguna normativa, interruptores, es decir, en el mercado existen interruptores que son normatividad y existen los que son UL, ANSI y todos los distintos comentarios y observaciones que hice siguen a ambos, ¿no? Entonces, nosotros con información, ustedes si pueden leer un poco más el momento, si ustedes van a ahorita mismo el explorador, por ejemplo, Google, y escriben DET 760, les va a arrojar una guía de seguridad donde van a estar las tablas de seguridad, les va a explicar cuál es la filosofía un poco más a detalle de interruptores que son bajo normalidad web. Existe otro documento que si ustedes también en el Explorer, pues prácticamente les da toda una explicación muy a detalle para lograr la selectividad. El documento pues está enfocado a interruptores ISN. Entonces, no importa estar familiarizados con tableros y o L, se llega a un resultado independientemente de la solución. En nuestro caso, pues tenemos una oferta bastante grande, tanto para tableros de normatividad UL como para tableros bajo normatividad IEC. Los tableros UL, pues podemos tener tableritos pequeños donde ya podemos empezar a ver esos valores en esas tablas de actividad e ir mirando hacia los más grandes, ¿no? Podrían ser tableros que en nuestro caso se llaman Relay Gear, y de ahí a un Power Panel que se llama Gear Next y de ahí un Switchboard, ¿no? Entonces, las tablas, el documento que le dije, el 760, pues bueno, ahí pueden encontrar los distintos interruptores que pueden ir dentro de estos tableros y poder empezar a hacer ese requisito de selectividad. Ahora bien, si ustedes están familiarizados con
con los IEC, pues es lo mismo, ¿no? Nada más que aquí en los interruptores, pues consideraciones siguen otras certificaciones, pero de igual manera donde puedo empezar a hacer esos y combinaciones para cada uno de los interruptores. Y bueno, aquí el mensaje lo que se lleven es que estamos aquí para ayudarlos. Necesitan más información, con gusto me pueden contactar. Aquí les dejo mis datos. El ingeniero Javier Moreno pregunta, ¿dónde puedo conseguir las tablas Sí, para selectividad? ok. Estas las digo, pueden encontrarlo directamente en Google, escriban DET 760, y ahí las en el primer link que les salga, y si no, con gusto les puedo dar copia de esas tablas, ¿no? Siguiente pregunta también del ingeniero Luis Paredes y dice, ¿cuál es la Ujú, tolerancia mínima que deben estar separadas las curvas? Perdón, pero así dice, ¿la norma ujú, indica algo al ujú. respecto? La norma oficial mexicana no indica nada. Hay reportes técnicos que sí dan recomendaciones. Me voy a regresar a esto que está aquí. Las mínimas, voy a ver que está aquí. Las mínimas en el área de sobrecarga en realidad, pues no existen. Que se tienen que respetar, no se toquen en ningún punto. Es decir, el ajuste tiene que ser que nunca se toquen, podrían estar muy pegadas y es lo único que tendríamos que hacer para el área de sobrecarga. Para el área de cortocircuito, si se tocan, tenemos que referir a las tablas de selectividad que llegan a esos reportes que hacemos nosotros los fabricantes. Si tienen algún interruptor, si pueden ajustar el tiempo, la espacio que va a haber curva de la otra curva, digamos, entre el límite inferior de la curva que está arriba y superior de la curva que está abajo, que hacer del 100 amper. Es decir, ustedes tendrían que ajustar las curvas para que nos dé un mínimo de 100 miliamperes. Con eso ustedes estarían garantizando que tienen selectividad. Cuando no existen tablas de selectividad. Cuando hay tablas de selectividad, lo más raro es utilizarlas. Mientras les vuelvo a dejar aquí mi correo, cualquier duda que tengan, si necesitan alguna presentación en específico de interruptores, entrar más a conocerlos un poco mejor, las familias, en qué tableros están instalados, con gusto me puede mandar un correo y poder agendar algo posteriormente. Va a estar grabada, de cualquier manera también la vamos a compartir a ONCE para que ellos la hagan llegar en sus distintos medios. Hay uno que es exclusivamente para interruptores bajo normatividad y se llama Design, Design. Si lo ponen de igual manera en Google, salir el link ahí rápidamente y de ABB, así, simplemente lo instalan, es un software que se instala, y un módulo donde pueden jugar con las curvas. El único comentario es que, bueno, vamos a migrar a plataforma nueva, entonces el software que les comento va a estar pues próximamente, pero bueno, por el momento aún lo pueden utilizar y cuando tengamos más información de esa plataforma, también les hacemos saber que ya está disponible. Sí, le pregunta al ingeniero Hammer, ¿se puede lograr selectividad Ajá, entre protectores de diferentes marcas? es complicado porque como vimos, las combinaciones y las tablas pues están hechas por los fabricantes, son pruebas que se hacen en laboratorio, entonces difícilmente creo que los fabricantes van a publicar este
con otros fabricantes. Entonces, cuando se trata de interruptores de caja moldeada, no hay manera de comprobar. Me voy a regresar al curva. Es decir, no hay manera de comprobar distintos fabricantes que esto de que está, pues, no. Entonces, hay recomendaciones que se utilicen exclusivamente interruptores de un mismo fabricante, es decir, el interruptor que va a proteger el trafo, va a ser y a lo mejor el de la planta de otra marca, al final de cuentas, pues puede que no tengamos esa selectividad y lo único que estemos haciendo es comprometerla. Entonces, vale la pena ahí revisar, inclusive con quienes suministran sistemas de emergencia, qué interruptor es el que están suministrando, para que quien haga la herida pueda ser capaz de terminar esto correctamente. Softwares, en los distintos software que hay en el mercado, bien es cierto que hay varios, pero bueno, caemos en lo mismo. Las tablas se tienen que por fabricante. A lo mejor sí puede ser un poco más flexible, que tampoco va a estar respaldado por ningún fabricante, pero quizás pueda funcionar. Es en el tema de los interruptores electros. Esos, al tener un mayor rango de operación o de ajuste, podemos tener curvas más separadas y quizá con él podría de alguna u otra manera ser, pero tampoco no sería lo recomendable. Lo más recomendable es que los distintos niveles fueran con un solo fabricante. Otra pregunta dice, ¿en dónde puedo conseguir el programa de ABB para hacer las corridas de selectividad? Es el que mencionábamos hace un momento, se llama eDesign. Voy a ver, tengo internet. Voy a irme a mi Explorer. Simplemente ponen eDesign ABB, y el primer link o el segundo va a llevar al software donde puede descargar ese va a descargar el módulo de curvas, el módulo de cortocircuito, pero bueno, quiero hacer mención que eso sirve exclusivamente para el mundo. Y entonces, si hay personas de Sudamérica que estén viendo esto, pues puede ser de mucha ayuda. Término filiación, desconozco cuál es el término filiación. El término backup es un término que refiere a una combinación en particular de interruptores. Nosotros podemos tener un interruptor con menor capacidad activa a la neta. Regresando un poco, por ejemplo, la norma oficial mexicana requiere que en todos los, digamos, tableros de cortocircuito sea al menos de los inversores, sea al menos de 16 kiloamperes. Es decir, yo aquí abajo tendría que tener un interruptor de al menos 16 kiloamperes, que el inmediato superior pues puede ser 18. El término backup, o que también en la norma oficial mexicana le conocen como serie o en el NECO rating, referencia a que yo podría tener un interruptor de menor capacidad interruptiva, o sea, supongamos digamos de 10 kiloamperes. Ahorita tendríamos que ver que también hay una tabla. Esos 10 kiloamperes, yo podría, aun cuando mi cortocircuito en las barras 16, siempre el interruptor que esté aquí aguas arriba, una interruptiva mayor a esta, la 16, siempre y cuando esa combinación en particular esté probada, es decir, los breakers que están aquí tienen que estar probados. ¿Por qué? Porque si yo estoy metiéndole un interruptor de menor capacidad el interruptor que está agua es el que me debe de garantizar que este es en todos los casos, este es el que abriría y perdería yo, digamos, todo este circuito, ¿no? Pero de esa manera yo estoy utilizando
un tablero menos costoso porque estoy utilizando un interruptor con capacidad interruptiva. Pero sí se permite en la norma oficial, pero el tablero tiene que estar etiquetado de esa manera. Es decir, al frente del tablero debe decir, este tablero, iluminación de los interruptores, ha sido probada para hacer serie o series rate. Bueno, pues si no hay otra duda, les agradezco mucho, y agradezco nuevamente a Once por darnos la oportunidad de volver a estar con todos ustedes. Con esto damos por terminada esta sesión. Agradecemos a ABB por su valiosa contribución en el sector electromecánico y en especial al ingeniero Cristian Gamboa por esta interesante conferencia, así como a los participantes de nuestra comunidad UNCE y a nuestros seguidores en redes sociales desde México y Latinoamérica. Que tenga todos una excelente tarde.